Vamos. Vamos a empezar de nuevo, Israel Shalim, con mucha alegría. Muy bien. Entonces, antes de empezar, tal vez tenemos que hablar un poco de quién era el Ramjal Luzzatto, que vivía en Italia y era un rab muy, a los 17 años ya decían que se sabía todos los escritos del Ariá Kadosh de memoria, que era algo increíble, que tenía revelaciones de verdad de ángeles, como los grandes tzadikim. Y una vez escucharon tanto de él que vinieron de Israel, fueron de Israel a Italia, y el rab que fue y lo conoció dijo, creí que estaba hablando con un ángel, así dijo el rab que venía de acá. ¡Wow, señores! Me prometí verlo, rab. Justo hablamos de los ángeles. Tengo sospechas de usted. Vamos a ver, de carne y hueso. Dice Rab que sabía los escritos de Ariá Kadosh, de memoria. Entonces, él dijo, él tenía un kollel, donde él era el Rosh Kollel, y para entrar al kollel de él tenía que tú decir que yo abandono todo el bien que yo voy a recibir de este estudio y todo se va para la caja común del pueblo de Israel, no para nosotros. Entonces era alguien muy tzadik. Eso sí que en esa época había mucha gente que eran profetas falsos o mesías falsos. Entonces cuando vieron una persona que lo buscaban tanto, lo querían tanto, que tenía revelaciones realmente espirituales, tuvieron temor y le prohibieron seguir enseñando Kabbalah. Escribió libros, él murió a los 40 años, 39 años murió, y escribió libros tremendos de Kabbalah, y se llamaba Moshe Haim. Entonces, 39 años. Y el Gaón de Vilna, que el Gaón de Vilna mismo era como un ángel, dijo, si yo hubiera podido verlo, iría caminando a Italia para estudiar de él. Imagínense. Entonces, año 1700. Sí, algo así. el Gaón de Vilna comentó eso. Sí, el Gaón de Vilna. Entonces él vivió después. El Gaón de Vilna, sí, cuando vio el Mesilat Yesharim, le dijo, aquí no hay una palabra de más o de menos. Pero como a él le prohibieron enseñar Kabbalah por el temor de que vayan a hacerlo como un Mesías, y él empezó a hablar cosas que ni siquiera el Ariá Kadosh habló. Y su rab tan grande le dijo, para, esto no se puede revelar, está prohibido revelar esto. Y en la noche cuenta el rab que tuvo un sueño y le dijeron, déjalo hablar, tiene permiso. Wow. Entonces, pero él tenía prohibido hablar de Kabbalah y dice, este libro es pura Kabbalah en lenguaje simple. Y ustedes conocen, el rabbi me pregunta, ¿ustedes conocen otro libro que es pura Kabbalah en lenguaje simple? Sí. ¿Cuál? Bueno, hay varios, Rav Kook, varios. Pero eso es el lenguaje difícil también. No, mucho más simple. ¿Conocen los 5 libros de Moisés? La Torá. Entonces, la Torá es pura Kabbalah, se puede estudiar de distintos niveles. Y es un libro que un niño de 5 años puede estudiarlo. Y esto también es un libro que no necesita ningún término de Kabbalah, pero es pura Kabbalah. Y es increíble como yo hace unos años atrás empecé a estudiar Tania, y escucho otra vez, y empiezo de nuevo otra vez Tania. Yo me hice un beitín. ¿Sabes con lo que hizo el Shulchan Aruch? Para que ustedes tengan una idea si quieren. El Shulchan Aruch, ¿qué hizo? ¿Cómo formó el Shulchan Aruch? Él tomó 3 dayanim grandes, Rambam, Rif y Rosh. Y dijo, la mayoría, fija, yo ahí agrego de acá o acá, pero esos son mis beitín. Yo tengo 3 rabanim para cada capítulo de Tania. Tengo mi beitín. Y ahí estudio un poco. Pero lo más maravilloso de esto es que cuando tú empiezas a ver cómo el Tania, que es Hasidut, secretos de la Torah, las mismas cosas que dice acá, pero en el lenguaje distinto, uno se complementa. Tú ves que mamá es la misma fuente, es algo maravilloso.
Señor Shimon, ¿quiere decir algo? Sí, no, es que estaba usted hablando del tema de la Kabbalah. Y hace años estábamos con un rab que sabía Kabbalah. Y sabemos que nos puede enseñar, porque tenemos que tener autorización de rabinos y tal. Pero le dijimos, rab, díganos alguna cosita por ahí de Kabbalah. A los 3 minutos le dije, rab, pare. ¿Qué pasa? Yo, mire, estoy metiéndome en un túnel y no quiero ver. Porque es tan fuerte, es tan profunda la Kabbalah. Es tan bonita, pero tan profunda. Que solamente los grandes ariquín pueden meterse adentro, como Simón. Pero ahora nosotros estamos estudiando Kabbalah, Mesilat Yesharim. Pero mira, todos tienen su parte de Kabbalah. El museo, todo. El Zohar, todo. Pero el Tani era Kabbalah. Ya se llama Tamei Torah, yo creo que se llama así. Que ya la Kabbalah no se puede enseñar en público, en gente. Pero hay un nivel que ya el pueblo puede empezar y eso se llama ya hoy día Hasidut, que es una parte de Kabbalah que ya se puede enseñar, que ya salió. Por ejemplo, dice el Admor Zaken en algunos lugares, y esto es solo para los que saben Kabbalah. Y ahí no se mete. Pero la Hasidut entera para nosotros es pura Kabbalah, pero ya es Kabbalah que se puede enseñar. Muchas veces en el texto adhiere estas frases que usted acaba de decir, la Admor Zaken. En adición, 2 semanas más nos devorábamos con el libro y terminamos igual que Tania, porque el 19 de Kislev se acaba el Tania y se reinicia de nuevo los estudios. Año nuevo, casi nunca va. Mejor. ¿Cuál era el motivo? Porque los rabinos de su tiempo no lo entendieron, porque él debería de irse de la comunidad. No sé si ha sido excomunicado, digamos. ¿A él? ¿A él? No. Le prohibieron enseñar. Lo prohibieron, pero se ha ido a Dinamarca, Sí. porque no estaba entendido. ¿Qué pasó con los rabinos de su tiempo? ¿Sabes lo que pasó? No. Fue como Sí, no, así, pero como es, no. pero También acá le hicieron problemas también. Sí. Una cosa creo que fue una enfermedad de Naco. Él vino a Israel a vivir, y hubo una peste, una cosa, y murió él con toda su familia. Murió en Israel. Sí, él se vino a Israel. Y él, ¿cómo se llama? Dice, hay una Betagnesia, está enterrado al lado de Rabbi Akiva, en Tiberia. Dice, Rabbi Akiva, ¿a qué edad empezó a enseñar? 40. Antes era ignorante. Empezó a estudiar Empezó a estudiar a los a los 40. 40 estudió, 40 era ignorante, 40 estudió y 40 enseñó. Los primeros 40, Eso es de Ramjal. Ramjal, 40 años. Sí. Están enterrados uno al lado del otro. ¿Quién sabe? Y los libros que tenemos acceso a todos los libros del Salto, Sí, hay varios, pero hay unos que son pura Kabbalah. pero hay acceso a ellos, se pueden estudiar. Sí, hay un Mahón Ramjal, un instituto de Ramjal, que saca libros de él. ¿Aquí? En Israel, ¿Y es yeshiva también ese lugar? no sé. En todo caso, él... lo que usted pregunta, que tal vez nos puede ayudar para entender lo que pasa acá. Rabiner una vez lo explicó muy lindo, muy bien. Si la Kabbalah, hay cosas de Kabbalah que se pueden enseñar solo a tus grandes estudiantes. Y hay otros que ni siquiera a tus estudiantes son tan secretas que tú puedes hablar en forma general y el que entendió, entendió. No se puede explicar Kabbalah. Y entonces, ¿para qué se dio? Entonces el Rabbi Viner, lo que yo me acuerdo que una vez explicó, que así explica la discusión entre los Hasidim y los Minardim, como usted dice al Ramjal también, que ¿para qué se dio la Kabbalah si no se puede estudiar solo uno o dos o con una cosa muy especial? La Kabbalah es secretos profundos de la Torah que quedan guardados como en una bodega. Pero, ¿qué pasa con nosotros? Dicen que si los Tanaim eran ángeles, nosotros somos hombres. Y si ellos son hombres, nosotros somos burros, y no como el burro de Rabbi Hanina, de Rabbi Pinjas Ben Yair, porque él ya era más que nosotros. Pero eso en forma particular. Pero en forma de pueblo y de masa, el pueblo se va haciendo mucho más espiritual.
Entonces el pueblo va creciendo, la persona individual al lado de ellos, pero la masa que había antes y la masa que hay hoy día sube y sube de Kedushat, Kedushat, Kedushat. Entonces decían, en esa época la Kabbalah no se podía estudiar porque no se iba a entender. Pero hay tiempo que el pueblo ya está con un nivel más elevado y ya se le puede empezar a sacar de la bodega de allá cosas que ellos van a entender. Eso ya no es Kabbalah. Se llama Tameh Mitzvot. Eso ya se puede. Dejó de ser Kabbalah, pero otras cosas siguen siendo prohibidas. Y la discusión entre el Baal Shem Tov y el Gaón de Vilna, Hasidim y ellos, era si esto que tú estás revelando ahora ya llegó al nivel que se puede enseñar o no. Porque si tú enseñas esto, estás haciendo una prohibición. Y si no lo enseñas, la generación necesita comida muy profunda para poder elevarse. Y esa era la discusión entre ellos, si se podía o no se podía. Si ya llegó a ser cosa permitida. Rav Kook, que escribía libros, llegaba, salía a un lugar y volvía con su ayudante y le decía, rápido, rápido a la casa. Y escribía un libro en una hora, un libro. Cuando empezó Orot Tshuva, le tomó creo como 7 años o 14 años. ¿Por qué? Porque él tenía la duda si ya salió de Kabbalah o no. Si tú estás dando algo, mira el problema de los tzadikim, si tú estás dando a conocer cosas que todavía son prohibidas, estás haciendo un pecado. Y si tú no las dan a conocer y ya son permitidas, tú eres como un profeta que no está revelando la profecía que tiene pena de muerte del cielo. Y él está con dudas si podía ya o no. Se demoró 14 años en escribir ese libro, que es Kabbalah. Entonces, eso es la diferencia entre... Tal vez eso pasó también acá, que le dijeron, tú estás revelando cosas que no se pueden revelar. Y el Rab recibió una del cielo, déjalo, él puede. Claro, ¿quién decide de algún modo? Entiendo que es Hashem. No, a él se le revela. ¿Sabe lo que es el 19 de Kislev? Que vamos a hacer todo acá, Rosh Hashanah. El Rosh Hashanah de Hasid. ¿Qué es lo que pasó allá? ¿Sabes lo que pasó allá? No. Ahora. Estuvo el Admor Azaken en la prisión. Sí. 53 días. Sí. Con peligro que lo puedan matar. Sí. Y él estaba, ¿cómo se llama? El día que lo liberaron, él estaba haciendo Padan Nafshi en el Teilín. Justo el Teilín que dice, Dios salva sácame de acá, y lo sacaron. Pero tuvo un sueño del Admor Azaken. En la cárcel, creo. En el sueño se le apareció su Rab, el Magin Mesrich, y dijo, te traje a alguien que quiere saludarte, creo que fue el Baal Shem Tov o Moshe Rabbeinu, no me acuerdo quién fue, creo que fue Baal Shem Tov. Y le dijo, tú estás ahora en la cárcel 53 días por haber escrito el Tania 53 capítulos. ¿Por qué? Porque tú revelaste secretos demasiado grandes que ahora el Yetzer Hara no tiene nada que hacer. Entonces, estaba prohibido. Y dijo el Admor Azaken, entonces tengo que parar. Dijo, no, ya que empezaste, puedes seguir. Entonces, como que ese día, el día tan importante, porque del cielo se le reveló que él ya puede empezar a revelar estos secretos. Estamos cerca de la redención, parece. Que estos secretos ya se pueden revelar. Por eso, entonces él recibió del cielo eso. El Ramjal tenía Eliyahu Anabí que venía a ángeles y le estaban revelando cosas que tenía que enseñar. Napoleón, ¿ah? Napoleón fue el que ¿Qué? También dice A la Admor Azaken. No, él estaba en contra. también dicen No, que pero él encarceló. Parece, pues, no sé bien cómo es. Yo sé que la Admor Azaken estaba en contra de Napoleón. Porque le dijeron que era espía de los rusos. Sí, él estaba mandando dinero a Israel, entonces creo que era Turquía y no sé qué era. Eso tiene sentido. pero dicen también que el líder de los cristianos, ese que se piensa que no sé qué, estudió Kabbalah y usaba los nombres prohibidos de Hashem para hacer magia. Y por eso le mataron. Porque estaba haciendo magia con el tema de la Kabbalah, porque la Kabbalah bien profunda, se puede llegar a muchas cosas que realmente están prohibidas para el ser humano, porque
lo pudiera coger y destrozar el mundo, que es lo que hizo el tipo ese. Pues no lo mataron. En todo caso, entonces, El Shem Tov, al final, o sea, el Shem Tov también recibió una inspiración divina. sí, el 80 era O sea, lógico. pero que, Pura roja, yo pues. creo que la discusión entre el Baal Shem Tov Y el Gaón de Vilna. Entonces, porque ahí ganó el Baal Shem Tov. O sea, ahí la posición del Baal Shem Tov fue ahora porque dicen, se abrió la Hasidut. dicen que si no fuera por el Gaón de Vilna que se levantó tan fuerte en contra, la Hasidut se hubiera ido a un camino demasiado equivocado. Y esto le puso barrera, lo frenó, porque era demasiado fuerte y necesita a alguien que está en contra para parar un poco esto. Y hoy día en la yeshivot del Gaón de Vilna se habla cuento hasídico, y en el cuento se habla de acá, entonces ya esto se fue a Y se olvidaron Hasidim contra Minagdim. Midnagdim. Y se olvidaron de la importancia de la tierra de Israel. ¿Qué cosa? Los Itaín se olvidaron de la importancia de la tierra de Israel. Pero qué bueno que llegó a ser muchas gracias por haberlo visto. Tenemos, En la promesa fue la promesa, que verlo, ¿no? ya, nos dio mucho la agrado, muchas Hasta gracias. mañana con la ayuda de la cena. Pues, Isabel. Pero la gente que viene del Gaón de Vilna, el Gaón de Vilna enviaba a sus alumnos a la tierra de Israel para Mejor, construir la tierra. Pero ellos se olvidaron un poco de lo que significa la tierra de Israel. están en el exilio ya 2000 años. Por eso, pero ellos. Y el Baal Shem Tov también mandó a sus estudiantes para acá. Sí, Sí, pues o sea, la gente que viene de ellos se olvidaron de eso. Se olvidaron de lo que dijeron No. sus. ellos están en contra a veces, no de la tierra de Israel, todos tenemos la mitad. Están en contra del gobierno que no es religioso. Del Estado. Pero el Estado también. Shalom Binyamin Bejabot. No, más o menos. Ellos dicen que no. Ellos están esperando que el Mesías traiga. Hay discusión. Ah, creí que venía. Entonces, eso es otra cosa que podemos decir del Ramjal que es muy importante, que este libro se llama El Sendero a los Rectos. ¿Cómo se llama el libro Bereshit? ¿Se acuerdan? Sí. Génesis, Libro de los rectos. Sefer HaYashar. También se llama el libro de los rectos. ¿Por qué? Porque ahí, ¿cómo se llama? Estaban los patriarcas, los rectos. Y uno dice, los sabios, tú tienes que decir siempre cuándo van a llegar mis acciones a las acciones de mis patriarcas. ¿Sabe cuándo? Es decir, la dice de los rectos. Sí, sí, Quiere llevarte a esos niveles. sí. Entonces, Y de todas maneras, dice, Ramjal, dice, yo no enseño nada que no se sepa. no. O sea, No. sí, o sea, sí, son secretos. Él en este libro va a decir, justo en la introducción que usted acaba de decir, va a decir, yo no enseño nada que no se sepa. Entonces, ¿para qué está enseñando? No es decir, pero que me refiero a que sí, son cosas profundas de Kabbalah. O sea, quiere decir que no sepa la gente, pero que sí se sabe, que Hashem lo saben, unos pocos lo saben. ¿Qué quiere decir cuando no se sepa? Que todo el mundo sabe esto. Pero están olvidadas. Una cosa es que se sepa y están olvidadas, no, pero él dice otra cosa. Vamos a empezar a leer, dice, la mayoría de las cosas acá, tú las conoces. Entonces, el problema es que no se ha interiorizado. Yo te puedo dar una charla, por ejemplo, de Gesed. Tú me dices, Shlomo, ¿me puedes ayudar? No tengo tiempo. Yo te puedo dar una charla perfecta de amor a Dios, pero no tengo idea de qué es lo que es amor a Dios. Entonces, lo que él quiere con esto, todos esos términos que todos conocemos, que tú lo interiorices. Por eso te voy a contar de cosas que todos saben que hay que tener temor a Dios. ¿Y tienes temor a Dios? No. Entonces ahora él quiere llevarnos con este libro a interiorizar todas estas cosas. No a conocerlas, ya las conoces seguro casi todas. O sea, que todo judío de algún modo conoce
todos los secretos más profundos de la Kabbalah, pero no los tiene interiorizados. No, pero acá va a hablar en cosas simples. Hay términos de la Kabbalah, de amor y temor a Dios grande, pero son cosas simples acá. Y había el Magid Midumna, un rab muy grande, que también estaba en la época del Gaón de Vilna, que el Gaón de Vilna le pagaba al Magid Midumna para que venga a criticarle. Imagínense, el Gaón de Vilna le pagaba al tzadik que le venga a criticar, porque uno no ve sus defectos, desgraciadamente no es capaz de verlo. Y el Magid Midumna dijo una cosa preciosa, dijo miles de cosas preciosas. Imagínate que el Gaón de Vilna lo tiene como... Entonces dijo, imagínate que tú estás en un bosque, en la selva, oscuro, y de repente estás solo allá, y sientes rugidos como de un león o de un animal salvaje, un oso, que está cerca de ti. ¿Qué va a pasar contigo en ese momento? Correcto. Yo creo que antes de correr te va a deshacer, te va a desmayar. Antes de correr. Pero él dice, pero no entiendo. En Yom Kippur, nosotros estamos todos en la Betonés. ¿Quién vivirá? ¿Quién morirá? ¿Quién en su tiempo? ¿Quién más tarde? ¿Quién se está juzgando? Todo el mundo para la vida y la muerte se está sellando de Dios. Y tú ves a un amigo y dices, ¿cómo estás? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está? Y él dice, pero acá con este oso hay solo peligro del cuerpo. Máximo te va a matar, pero no es capaz de agarrar tu alma. Con Dios puede ser que Dios no lo quiera, tú puedes perder tu alma en el juicio. Y nadie allá en Yom Kippur está con una gota de temor. ¿Qué pasa con ustedes? Todos gritamos, ¿quién vivirá? ¿Quién morirá? ¿Sí? El corazón está vacío de todo eso. No se interioriza. Y lo que Él quiere acá, entonces, es hacer este trabajo con nosotros, que no es fácil, es el trabajo principal. Entonces, eso es lo que quiere llegar con nosotros. Entonces, vamos a empezar con la introducción de Mesilat Yesharim, que en la introducción, dice Rabbi Minel, nos explica principalmente qué va a ser del libro. Hay gente que escribe introducción que no tiene que ver con el libro. Por ejemplo, hay un rab que dijo, mira, yo escribí este libro sobre leyes de Shabbat o leyes profundas porque se empezó a incendiar mi casa y yo hice una promesa, Dios, si me salva la familia, me salva esto, yo voy a escribir un libro de leyes. Pero la introducción está explicando por qué escribió, pero no tiene nada que ver con el libro. En nuestra introducción acá, esto está hablando exactamente de qué se trata el libro y por qué lo escribí. Entonces, una cosa muy importante la introducción, es parte del libro. Eso es una introducción. Puede ser, mejor. Entonces dice así, Agdamata Rab Amejaber, la introducción del Rab que escribió. Amar Amejaber, dijo el Mejaber, el escritor, que él mismo, Adam este libro, ¿quiere un libro? Este libro no lo he escrito para enseñar a la gente cosas que ellos no saben. Entonces, raro, ¿para qué lo escribiste entonces si todos sabemos? Ela laskirame tayadua la enkvar umefusame tlan pirsum gadol, sino para recordarles lo que ellos ya saben y que es muy conocido, pero es muy conocido para todos. Kilotim sabe rob de barai, ela de barin sherob bene adam yodimotam velo mistapkim baen klan. Y en la mayoría de las cosas que te voy a escribir va a haber cosas que la mayoría de la gente las conocen y no tienen ni siquiera dudas sobre ellas. Ela shekefi rob pirsumam, sino que por son tan famosas estas cosas, tan conocidas, y tan verdaderas, nadie tiene duda en ellas. El problema es que por ser tan conocidas, la gente se olvida de ellas, se desentiende de ellas. Son triviales, cosas triviales. Hay que tener amor a Dios, temor a Dios.
lógico, es trivial, es una cosa... Yo aprendí eso en primera preparatoria. ¿Qué más tengo que saber de eso? Ya está todo dicho. Entonces, y el recuerdo, y se olvidan con mucha facilidad. Tú puedes estar en una clase de leyes de la Shona Ra, estás estudiando todas las leyes, saliste de acá de la clase y empezaste a hablar la Shona Ra. Y se te olvida, la naturaleza empieza a funcionar y te lleva por otros lugares. Y tú te olvidas. ¿Sabes lo que dice? Si quieren un libro bonito de Mesilat Yesharim, el Rab Abraham Tersky, que es de América, está traducido ya en castellano, los libros de él, maravilloso. Y él tiene una explicación sobre Mesilat Yesharim. Era un Rab de grandes rabanim, grandes rebes, y que él era psiquiatra y tenía institutos de rehabilitación. Y él escribe acá, ¿por qué la gente se olvida de estas cosas? Él dice porque el hombre tiene como un tipo de defensa psicológica, que cuando tú tienes que empezar a hablar o cosas que te molestan, que son difíciles, que te pueden causar temor, uno automáticamente las deja de lado, como una defensa psicológica. Entonces él dice, estas cosas de Torah, que al Yetzer Hara les molestan mucho, no son sus amigos, entonces como les molesta, les da prisión. Entonces, esa explica que por eso uno lo olvida con tanta facilidad. Es como el cuerpo está dando una defensa contra la Torah. Entonces, así él explica. Al quien en la toelet amilkat misea sefer, yotze mina kriá bo pamejat. Y en verdad no va a tener un beneficio de este libro si lo lees solo una vez. ¿Estudiaste Mesilat Yesharim? Lógico. ¿Cuántas veces? Una. Entonces no estudiaste Mesilat Yesharim. Porque él en la introducción te dice que una no te va a servir para nada. ¿Estudiaste de verdad? Se me olvidó. Justo lo que dice la primera párrafo. Kikvar efshar shelo imsa kore besichlo חידושים אחר קריאתו שלא היו בו לפני קריאתו אלא מעט. Y en verdad va a leer este libro, es decir, ¿encontraste alguna novedad? No, una o dos. Ese es todo el Mesilat Yesharim. Pero él no entendió nada de qué se trata el Mesilat Yesharim. Avala toelet yetze, pero el beneficio va a salir mina hazara alab be'atmana. Va a aparecer el beneficio en ti cuando tú estés volviendo, como todos los libros de Torah, volviendo otra vez, y entonces va a tener el beneficio que tiene que dar. 101 veces, bro. Najón. Y hay un rab dijo una broma una vez muy linda, dijo, la mamá le dice al niño, ordena la pieza. Pero mami, si mañana se va a desordenar de nuevo, ordena la pieza. ¿Para qué? Si mañana otra vez se va a desordenar. Mami, ¿qué de comida? Nada. ¿Por qué? Porque mañana va a tener hambre de nuevo. Entonces, hay cosas, esto es comida para el alma. Si no estás todo el tiempo alimentando tu alma, no basta con una vez, es alimento. ¿Sabes lo que dice el Rav Kook? Algo increíble. Hay como digestión espiritual. Tú como la comida, tú te metes un pedazo de carne y se digiere y las partículas moleculares, todo esto de la carne entra en tu cuerpo y se hace parte de ti, pero se digiere. Cuando tú estudias esto, y lo que entra en ti es poco, cada vez poco. Te dijeron que te falta fierro. Tienes que tomar fierro durante un mes, 2 meses. ¿Sabes qué? Quiero terminar rápido. Me la he hecho toda. No, el cuerpo no tiene posibilidad de digerir, tiene que digerir. El estudio de la Torah y alimento para el alma también. Tú tienes que estudiar, digeriste poquito. Otra vez, otro poquito. Y así, lentamente, digiere hasta que se te va formando el cuerpo de tu alma.
se te está formando, pero no funciona de una vez, no funciona rápido. Entonces, avala tuele disemina hazara la barmada. Y entonces cuando tú vuelves y estudias y vuelves, kisahrulo adevarim aele anishkahim mi bene adam beteva. Y tú vas a empezar a recordar las cosas que por naturaleza te olvidas. Viasim el libojo bato asher umitalem mimena. Y tú te vas a poner sobre ti la obligación que tú te desentiendes de ella. Tú dejas de pensar, yo tengo que cuidar mis pensamientos, tengo que cuidar mi forma de hablar, mi forma de actuar. Y tú te olvidas, no tengo a alguien sobre mí que me está observando, que tengo una obligación con alguien. Pero si escuchaste en la mañana, igual que te dijo, sí, pero ya se me fue. Es como algo que no se te pega en el corazón. Es como la nieve cuando cae, se deshace. Todos los niños están esperando que la nieve se deshace. No. Así es la Torah en nosotros, hasta que lentamente se empieza a pegar. Y también, claro, la importancia de tener la presencia de Dios siempre cada segundo de tu vida, porque ahí te recuerda que Sí. no te tienes que dormir en los laureles, Mejor. que tienes que seguir avanzando. Mejor. Pero eso que usted dice es tremendamente difícil, Ya. porque tú recuerdas todo el tiempo las cosas materiales acá. Tu alma animal te la hace, sus amores, tú estás todo el tiempo, una persona está generalmente buscando y preocupado de las cosas que le pueden hacer un daño, que le dan un beneficio. Y para nosotros, los negocios, el trabajo, la comida, todo eso nos dan placeres, o si no puedo perder, me hacen daño, me duele. Entonces yo estoy todo el tiempo pendiente de esas cosas, buscándolas y cuidándome de no perderlas. Pero la parte espiritual yo no siento que me da un placer, y no siento que es un peligro dejarla. Entonces yo no, era lo mismo. Pero se siente. Depende del nivel de la persona. Con la cagote. Pero, ¿cómo se llama? No es muy fácil. Entonces dice, ese fue el primer, párrafo. ¿Quién no nos quiere enseñar algo nuevo? Pero nosotros olvidamos con mucha facilidad que estamos frente a Dios, que estamos, ¿cómo se llama? Que estamos frente a Dios. Tú te tienes que empezar a acostumbrar a esto, vestirte con tzniut, pensar que estás frente a Dios, ponerte equipa, recordar todo tipo de cosas, vestirte en el baño, no en la pieza, porque tienes que estar pensando que estás frente a Dios hasta que te recuerdes de esta verdad. Disculpa, ¿alguna alajá con respecto a la medida de las kipot? Que se vea de todos lados. Pero, por ejemplo, las pequeñas kipot están bien. Tiene que cubrir las 4 esquinas. De medio Tiene que ser que de donde te vean, se ve. Si es muy chico y no se ve de todos lados, es pequeña. Y por ejemplo, pero la puedo utilizar para estudiar, porque luego quiero estar acostado y si utilizo una de estas siempre se está cayendo. Entonces, la más chica la puedo utilizar nada más cubriendo la... Lo mejor no tener chica. La más chica se cae. No, pero le pongo así, chica, así. Sí, pero no tiene que ser muy chica. No tiene que ser muy chica. Porque Porque también es una cosa... Sí, ha visto esa kipa, la kipa que me refiero, ¿verdad? Sí, vi que la kipa que me Hay refiero. uno como una tapa de La botella. plana, Una tapa de botella. no, es la plana. Ah, la plana. Tengo de hecho una super de este tamaño, la puedo enseñar y la puedo decir. Pero yo creo que... No, la que usted tiene se alcanza a ver bien. Esta sí, pero esta... Una de esas. No, es eso. No la va a encontrar. Sudo mucho. No, acá está. No, esa es para su bebé. No, está bien. Es una ayuda para... Es que es cómoda, mira. Es plana y además es plana. Ese es para la mollera del bebé, ¿no? Para la mollera. Para el mira. Sí, para mí que no. Pero buena pregunta. Entonces sería un tapabazos. Ahí. Sí, eso es. Vamos a un tazo de café.
Tomar un tazo de café encima, que no se moja. ¡Compré dos! Trabajar dice que se tiene que ver de todos los lados. Sí. No salieron Eso es lo que baratas, dice, ya. que se vea, que se note por todos lados. Bueno, para regalarlas a algún grupo. Muy bien. Bueno, podemos sacar ya, ya se ve, pero Seguimos. Entonces, el segundo párrafo. Entonces, ese es el primer párrafo que tenemos. Lo que yo quería decir. ¿Qué pasa cuando tú tienes una persona de verdad que te ha dado tanto, que te ha hecho regalos, que te adoptó, que te dio salud, educación, comida y todo? Y tú sabes que él, este tipo de actitudes, de acciones, él no soporta. Él te dijo claramente, mira, a una persona que está viviendo con nosotros, yo lo saqué de la casa con esto. Por favor, te pido por favor que esto yo no lo soporto. ¿Hasta qué punto no lo soporto? Que uno que hace algo así para mí tiene pena de muerte, ¿sabes? O se va de acá, yo no quiero saber más de él. Tú vas a hacer algo así en tu vida frente a él. Nunca. Yo voy a hacer algo que yo le debo toda mi vida, toda mi salud, toda mi educación, todo lo que yo tengo de él. Me recogió de la nada y sin él ella estaría muerto varias veces. Y yo le debo todo. Y él te dice, pero estas cosas yo no las soporto. ¿Qué cosa? Por ejemplo, hablar de esta forma con los demás, criticar a los demás, hablar mal de los demás. Él está ahí al lado tuyo, comiendo contigo, y tú empiezas a hablar algo malo de esta persona. Y tal vez de su hijo. En tu vida. Antes me muero, estoy loco, ¿sí? Yo le debo todo a él. ¿Voy a hablar de su hijo? Esto se llama la shonara. Y la gente, desgraciadamente, habla libre. Y tú empezaste a estudiar los libros de Alajá para cuidarte. No. ¿Y te cuida? No. ¿Y tú piensas que estás frente a Dios en cada momento? Sí. ¿Y Él te observa? Sí. ¿Y hay recompensa y hay castigo al malvado? Sí. Entonces yo creo, o tú estás loco, o tú no entiendes lo que estás hablando. O no crees en nada. No te voy a poner en la situación que te voy a decir que tú no crees en nada. Pero te voy a decir que, como dicen acá, es parecido a una persona que es atea total. Parecida, no igual. ¿Por qué? Porque lo que dice acá Ramjal, se me olvida con mucha frecuencia. ¿Tú crees que Dios te está observando? Siempre. Pero una creencia verdadera, absoluta, 100%. ¿Y por qué haces todas estas cosas? Porque yo no las tengo en mi corazón, no las siento, de verdad, no, se me olvida, no estoy en esto. Pero realmente esa era la idea de como que no tomaba en serio lo que se metió. O sea, digo yo, cuando uno se casa, va a dar la relación, va a ponerse de acuerdo con su esposa, hay algo que se ha establecido, pero rato no va a coger, y como la esposa no está al lado, va a coger otro camino y va a hacer mal. Obviamente él cogió un compromiso serio, y más todavía si es que es con Hashem. Claro. ¿Usted le ha pasado que ha hablado la shonara? Sí. Entonces, Sí. usted Una es crítica. tremendamente serio, tremendamente verdadero, tremendamente inteligente, tremendamente cree en Dios, y seguimos hablando de la shonara. ¿Qué pasa acá? Entonces, esto se olvida, esto no estamos conscientes, esto tenemos que ver cómo mejorar. Y eso es lo que nos dice acá Ramjal. Eso viene a enseñarnos. No usted, yo digo, no a usted es un tzadik, yo digo en forma general. Pero ¿a quién no ha hablado la shonara? El pecado que, ¿cómo se llama? Deporte nacional. Deporte nacional, imagínense. Hay países que son medalla de oro. España es medalla de oro. Terrible. Todos los programas de la televisión, o sea, si pues, yo qué sé, una emisión tiene pues, 12 horas o 13 horas de emisión, 8 es la jornada. Programas de estos de gossip, Pero ellos están pagados por eso, nosotros no.
A ellos lo paga, a nosotros No, lo me hacemos refiero al gratuitamente. ¿Sabes lo que dice al mal que están haciendo a la gente. ¿Sabes lo que dice el escuchan y al Hafez resto Haim? que no escuchan. El Hafez Haim dice, nosotros tenemos una regla que antes de hacer una prohibición de la Torá, tú tienes que estar dispuesto a dar todo tu dinero. La prohibición de la Torá es tan grave que tú antes de hacer una prohibición de Torá tienes que estar dispuesto a dar todo tu dinero. Si en una empresa te dicen, mira, nosotros acá hablamos todo contra la competencia, contra ellos, y si tú no vas a hablar con esto, tú te vas con tus 7 hijos. Se tiene que ir. ¿Y voy a quedar en la calle? Sí. O sea, es grave, tremendo, una prohibición de la Torá. Y la gente, ¿tú crees en eso? 100%. ¿Y Dios te está escuchando? 100%. ¿Y qué pasa contigo? Entonces, nuestras obligaciones se olvidan con mucha facilidad. Y ahora Él nos quiere traer a los niveles que podamos, pero cuidado. Yo leí Mesilat Yesharim y no me ayudó. ¿Y te acuerdas del primer párrafo de la introducción? No. Ah, justo lo que dice ahí. Empiézalo otra vez. Empiézalo otra vez. Rápido. ¿Te acuerdas? Entonces, maravilloso ver cómo conocen el alma. Cómo los tzadikim conocen tu alma. Es increíble. Cómo funciona, cómo esto, los problemas que tiene. Entonces, vamos a leer un poco más porque ya se está acabando. ¿Sabe qué? Dejamos esto para mañana. Corte. 100 pesos el pago. Sí, mejor. Pero es tan verdadero, es increíble. Va que sí. ¿Alguien no puede apagar esto? ¿Sabe cómo apagarlo? Ya, yo.